Gracias, Alejandra. Bueno, vamos a seguir con Marcela Leal. Es licenciada en nutrición, tiene un máster internacional en tecnología de alimentos, es docente e investigadora de la carrera de nutrición, es consultora experto en sustentabilidad y desperdicio de alimentos de la Fundación Barceló. También trabaja mucho Marcela en muchas instituciones. Es miembro activo y ocupa cargos relevantes en FANUS, en INSI Argentina, es revisora del área de alimentos de la revista de la Sociedad Argentina de Nutrición y es miembro de estudios internacionales de investigación multicéntricos y consultora experta en alimentos funcionales y sustentabilidad. Nos va a hablar sobre desperdicio alimentario y las estrategias para su minimización en los comedores de las empresas. Gracias, Marcela. Bien cerca del micrófono, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Débora, por la presentación. Gracias a Red Alimentaria por permitirme estar hoy aquí con ustedes compartiendo esta temática y fundamentalmente a Fundación Barceló, a la carrera de licenciatura en nutrición. Bueno, carrera con la cual tenemos en proyectos investigar esta temática de desperdicio de alimentos a través de las tesis de los alumnos. Vamos a tener el insumo para generar datos. Bueno, el contexto en el cual estamos es que el desperdicio alimentario, más allá de los comedores, en todas las instituciones, tiene una magnitud muy elevada, ¿sí? Con lo cual yo creo que es una oportunidad de reducir este desperdicio en un tiempo como son los actuales, en el cual los costos, digamos, están influyendo de manera muy importante. Voy a compartir algunas estrategias de cómo hacer prevención, concientización y algunas tecnologías digitales al respecto. ¿Ahí está bien? Ah, bueno, ahí perfecto. Quiero mirar y... ahí está bien, perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, digamos, en el sector de comedores, ¿sí? La magnitud es muy elevada. Fíjense ustedes que una de cada 6 comidas servidas termina en la basura, no es consumida. Hay otros datos a nivel de hoteles, por ejemplo, en un desayuno buffet el 43% se desperdicia. Es decir, que la bibliografía muestra que hay una evidencia muy alta en cuanto a la magnitud, como yo les decía. Hay que tener atención con los residuos y los residuos no alimentarios. Hoy en día todo el tema de packaging y envases, digamos, está influyendo muchísimo en esta temática. Hay una baja tasa de reciclaje, se recicla muy poco, fundamentalmente en Argentina es cartón y vidrio, pero se quiere avanzar a que haya un mayor reciclaje y sobre todo de los residuos orgánicos, aunque yo tengo una frase que me parece muy buena, que el mejor desperdicio es aquel que no existe. O sea, lo mejor que podemos hacer es que no haya desperdicios para después nos estar viendo qué hacemos con aquello que estamos generando. Y las personas tienen una expectativa muy grande con las marcas que tienen, digamos, iniciativas vinculadas a la sostenibilidad. ¿Por qué se tira la comida? ¿Cuáles son las razones del desperdicio? En este caso hablando de los comedores, ¿no? ¿Por qué se tira la comida? Está la sensación de opulencia. Esto se ha investigado mucho en comportamiento del consumidor. La gente quiere ver abundancia. Una persona que llega a un comedor al inicio del servicio y llega al final también quiere ver todas las bandejas llenas, todas las bandejas con mucha cantidad de alimentos. La comida entra por los ojos, nos servimos más de lo que en realidad vamos a comer. Entonces, algunas estrategias que están haciendo en algunos comedores es las bandejas más chiquitas. Entonces, que tenga esa sensación de que es una bandeja grande, pero tiene la mitad de profundidad de la que debería tener. O trabajar también con porciones, bandejas más pequeñas. Entonces, bueno, de esa manera podemos ir acabando con esto. Hay una baja tasa de aprovechamiento alimentario y esto en los comedores, ¿qué significa? Que si yo estoy en un comedor, elaboro una comida para un comensal y el comensal no la come, eso va a la basura. Entonces lo que habría que hacer es aprovechar antes de el servicio, es decir, aquella comida que no se sirve en una bandeja y que no va al paciente o al comensal, tratar de hacer alguna estrategia para minimizar el desperdicio. Y generalmente nos servimos mayor cantidad de lo que vamos a comer, eso es un hecho.
Bueno, ¿cuáles son las estrategias que podemos estar utilizando para, digamos, modificar esta problemática? Bueno, tiene que haber un contacto inicial, si nosotros vamos, yo implemento programas de prevención, ¿no? En algunas industrias. Lo primero es el contacto inicial con los tomadores de decisión, ¿sí? Que es, el tomador de decisión va a facilitar que se asigne personal para eso, que haya colaboración, una bajada de línea a todo el personal de la empresa. La comunicación, eso es fundamental. Me ha pasado de, a lo mejor, mandos medios, altos, la gerencia conoce la temática, conoce lo que se va a implementar, pero a nivel de a lo mejor del personal de limpieza esa información no ha llegado. Y bueno, la observación in situ acá es fundamental, estar en el lugar y poder observar. Ahí uno tiene, yo digo que como nutricionistas tenemos un ojo que nos hace ver si los platos son de un gran, me ha pasado, platos de gran tamaño, entonces la gente quiere tener el plato lleno. Una vez me pasó algo muy gracioso, pero que me dio muchísimas posibilidades de avanzar en el programa, es mirar el mosaico, es decir, el menú que había en ese comedor, con la persona que estaba en el último eslabón, es decir, la persona que recibía la bandeja de los comensales e iba a la basura. Entonces me dice, yo le voy a decir, mira acá, los ravioles acá se tiran todos porque la salsa ese día es muy picante, entonces la gente no lo come. Acá la carne no está muy bien cocida. Entonces son cosas básicas que a lo mejor si no lo hacemos así, charlando con el que está en el día a día, no nos vamos a llegar a enterar. Bueno, y un plan de medición lo que va a tener incorporado va a ser el dónde vamos a medir, básicamente en las áreas de almacenamiento, en las áreas de preparación y en los residuos de los platos, ¿sí? ¿Cuántas veces? Esta también es una pregunta muy interesante. Depende, generalmente, si es en una... depende de la forma de elaboración. Si una empresa un día elabora, otro día refrigera, otro día congela y consume recién el cuarto día esas preparaciones previas, bueno, vamos a tener que tener toda la semana. También vamos a medir en épocas estacionales, así después tenemos un parámetro para comparar los menúes de verano, de invierno. Los instrumentos de medición, la gente que va a hacer la medición tiene que tener instrucciones acerca de cuál es la mejor metodología, de cómo registrar esa información, el qué queremos medir, qué tipo de alimentos. Fundamentalmente se trata de medir todo, pero aquellos alimentos que son más costosos, como las carnes, por ejemplo, es una de las opciones donde podemos priorizar el tema de la medición. Y bueno, y una vez que hicimos el diagnóstico, vamos a tener la oportunidad para la mejora. Es decir, un diagnóstico, por ejemplo, nos está marcando, a pesar de lo que mucha gente cree, la gente cree que el mayor diagnóstico en un comedor, la mayor pérdida es lo que queda en el plato del comensal, y no es así. En el área de elaboración, perdón, la primera área ahí dice es el área de mantenimiento. El mantenimiento en víveres secos, congelación, refrigeración, ahí tenemos un 21% por el deterioro, por ejemplo. En el área de preparación, un 45%, porque cocinamos mal, porque, digamos, nos equivocamos en alguna elaboración, porque una preparación está o muy cruda o muy cocida, porque hay derrames, distintas variables. Ahí es también importante conocer que hay pérdidas esperables, es decir, por ejemplo, una carne roja durante la cocción va a perder su volumen un 15%, un 20%, perdón, el pescado un 15%, frutas y verduras un 5%. Entonces, bueno, eso ya es esperable. Hay pérdidas inevitables, como un hueso, unas cáscaras que no son comestibles, aunque hoy en día la mayoría sí lo son. Entonces, bueno, tenemos que conocer esta situación. Y bueno, y vamos a priorizar acciones, priorizar qué es lo que vamos a hacer, establecernos metas. Lo mejor para este tipo de trabajo es una meta de a 1 a 2 meses, para poder encontrar resultados adecuados. Y en un programa es importante la comunicación, como les decía, es fundamental que haya una comunicación de lo que se va a realizar, de lo que se ha definido como meta, como plan de programa para esa institución, para ese comedor, para prevenir, para disminuir las mermas de los alimentos. Hay que sensibilizar a los responsables, es muy importante que las personas sepan el rol que tienen, sobre todo hoy en día hay una mirada social del desperdicio de alimentos.
alimentos. Con tanta gente bajo línea de pobreza, tanta gente que no tiene lo que comer, no podemos tirar alimentos. Entonces, bueno, hay que sensibilizar, concientizar desde ese punto de vista. Bueno, vamos a implementar el plan y lo vamos a monitorear, vamos a ir realizando mediciones para ver cuál es el grado de avance que estamos teniendo y bueno, a los empleados también reconocerle cuando hay avances pequeños para satisfacerlo. Esto es ejemplo de un asesoramiento que hice en el comedor de la empresa Mastellón, en la planta de General Rodríguez. Entonces ahí en las mesas estaba, digamos, ese cartelito donde anunciaban al personal. Ya ese programa fue comunicado previamente. Yo les dije, es fundamental que no se sorprendan cuando yo aparezco un día ahí mirando, sacando fotos, porque parece algo punitivo cuando en realidad debería ser formativo, que la gente sepa, vamos a hacer esto, por qué, cuál es el objetivo. Entonces, este cartelito estaba. Evitemos el desperdicio y retire solamente lo que va a consumir. Esto es muy importante, que haya señalética. Y esto estaba al lado del pan, ¿sí? Una de las estrategias que hicimos después, algo sencillo, fue sacar el pan de la vista, porque la gente llega con la bandeja y automáticamente se agarra el pan. No, el que quiere pan, que lo pida. Entonces a lo mejor son estrategias pequeñas, pero la verdad que han dado resultado. El pan es uno de los alimentos que se ha mostrado que tiene una gran cantidad de desperdicio a nivel de instituciones, ¿no? A nivel de comedores escolares, comedores de hospitales, cruceros, hoteles, y de hecho hay muchas iniciativas en base a elaboración. Hay una cerveza que se hace con pan, digamos, ya duro, que se utiliza. Y esto me encantó, este cartel. Esta es una foto que yo tomé en el Bryant Park, en Nueva York, donde la gente consume, vieron ustedes que en Estados Unidos es comida al paso, consumen y digamos la comen en este parque. Y había una estación donde la gente llevaba la basura y ahí te enseñaban, bueno, es orgánico, es vidrio, es cartón, donde hay que, digamos que, disponer de ese residuo. Y hay mucha bibliografía muy interesante que se habla de policía de residuos, donde se analizan y se investigan los residuos. Gente del INTI, de Córdoba, por ejemplo, está trabajando en esa temática, donde están analizando todo en comedores, todos los residuos. Entonces están encontrando que en esos residuos hay alimentos que tranquilamente podrían ser consumidos y que no tienen que estar en la basura. Entonces se está hoy en día analizando esa temática. A lo mejor algo que estaba, no sé, por ejemplo, una fruta deformada que se tira porque se piensa que no tiene el valor nutritivo adecuado y en realidad es un tema de cualidad y no de calidad. Entonces, bueno, hay mucho por hablar al respecto. Bueno, y la concientización. Acá, bueno, felizmente Argentina, Nati Basso desde el Ministerio ha sido el país que ha propuesto que el 29 de septiembre sea el Día Internacional de Concientización de la Pérdida y Desperdicio de Alimentos. Eso genera mucha movida, mucho ruido y hace que la gente tome conciencia. Hay empresas de catering en España que en el mes de abril es el día de Stop Food Waste, es el día que le damos stop, que no desperdiciamos alimentos. Este 29 de septiembre aquí en Argentina voy a colaborar en un comedor de una empresa donde se va a hacer una concientización al personal respecto de esta temática y se van a elaborar el menú con verduras que una ONG hace de rescata de los pequeños productores aquellas verduras que a lo mejor no están en condiciones por un tema de estética, pero no, insisto, no de, digamos, de calidad, sino de cualidad, de entrar en el mercado y las vamos a utilizar ese día en el comedor. Pagar en Inglaterra estas últimas dos frases. Pagar por comida consumida, me encantó. O sea, pago y ahí yo creo que la gente va a servirse menos y va a pagar por lo que come, ¿sí? Me parece algo muy interesante. Y la venta de raciones al personal. También en Inglaterra se está utilizando que aquellas viandas que en un comedor no fueron, digamos, no las que no fueron consumidas, sino viandas, insisto, elaboradas con
la comida que quedó del área de elaboración. Una cosa es el servicio al comensal y otra cosa que en elaboración preparé, no sé, mayor cantidad de milanesas de la que voy a servir. Bueno, eso que no pasó, digamos, a comensal, pero alguien lo puede consumir, está perfectamente en condiciones, se está vendiendo, digamos, al personal. Y quería comentar, ahí tenemos el último informe de la FAO, OMS, Programa Mundial de Alimentos, respecto a la inseguridad alimentaria. Insisto, mucha inseguridad alimentaria, entonces hoy en día decimos, no es ético tirar alimentos en este contexto tan avanzado de inseguridad alimentaria. Bueno, mediciones. Para poder saber qué es lo que estamos tirando, tenemos que medir ese alimento. Si bien no vamos a acceder a esa balanza divina que nos mostraron recién de Winnow, lo que podemos hacer es estar utilizando o el método tradicional, pesar la comida entera o, digamos, los ingredientes o, digamos, los diferentes integrantes del menú, o también un método que se llama el método de estimación visual por cuadrante de platos. Es decir, si yo veo en el plato, o sea, si la persona comió la mitad aproximadamente, 3/4 de plato, 1/4 de plato, o dejó todo o no comió nada, entonces ahí tenemos una manera de poder estimar. Esto se utiliza mucho en España en comedores escolares, ¿sí? El método Comstock de estimación por cuadrante de plato, porcentaje que queda. Y las imágenes, como puede ser la fotografía. Algo muy interesante es que la evidencia dice que estos 3 métodos están validados. Es decir, cualquiera de estos 3 métodos nos va a dar la idea de la cantidad que estamos tirando. Ya sea que lo podamos pesar, que no siempre es lo más fácil, ya sea que visualmente, y eso incluso hay algunos trabajos donde personal de un comedor dijo y acertó, o sea, después lo midieron y dijo, sí, hoy esta persona comió más o menos la mitad, comió casi todo, y ahí están, digamos, o sea, el 3/4 de plato, hay porcentajes que grafican esto, con lo cual es muy importante que haya confiabilidad en estos métodos, que están validados como, digamos, que son exactos. Y bueno, y esto me encantó, lo que es la medición de la satisfacción. Son estudios que lo que miden es cuán satisfecho está una persona con lo que recibe, ¿sí? Y ahí están marcados en rojo, por ejemplo, la temperatura, son una de las cualidades peor valoradas, ¿sí? Lo que dio menor porcentaje, por ejemplo, en comedores en hospitales, solamente el 23% de los pacientes está de acuerdo, está satisfecho con la temperatura. También hay encuestas que miden la satisfacción con el horario en que se sirve la comida, con la información que se les dio previamente acerca del menú que van a estar consumiendo. Y bueno, algunas tecnologías, como ya han mencionado, respecto a la posibilidad que podemos tener para poder medir ese desperdicio, ¿sí? Que es una metodología donde hay una cámara digital integrada, conectada con la báscula, bueno, muy similar al video que vimos recién. Un software para la gestión de los residuos. Entonces, estos son equipamientos donde previamente han recibido la información. Generalmente reciben la información de los ingredientes por receta, la cantidad de ingredientes, pero en el peso bruto, que es el peso de la compra, no el peso que se sirve en el plato. ¿Por qué? Porque también tienen cargada la información respecto al costo de cuánto compramos, cuánto nos costó, cuánto le costó a esa empresa comprar. Una vez que se hace el análisis, se da la información, los cocineros y la empresa recibe los informes semanales, diarios, acerca de cuánto se está desperdiciando y el costo de lo que estamos tirando. Y esa información nos sirve para plantear estrategias, para decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Dónde nos estamos equivocando? Hay algunos comedores europeos donde hay supervisores de buffets, donde hay personas asignadas especialmente a ver cuánto se tira, cuáles son las comidas que mayor desperdicio tienen y por qué, cuál es el menú. A lo mejor después se puede llegar a sacar ese menú del plato si la mayoría de las personas no lo ingiere. También hace esta persona, el supervisor de buffet, hace encuestas de satisfacción respecto a qué es lo que les gusta, qué es lo que no. Eso es muy importante, tener ese feedback, no solo un menú
diseñado y planificado que después llega a la mesa del comensal y a lo mejor no es del agrado del mismo. Bueno, me encantó. Esto es una tarjeta que esta tarjeta tiene la información cargada acerca del plato o de la variable que nosotros queremos investigar. Si nosotros queremos investigar la temperatura, por ejemplo, queremos investigar en qué área, esto es muy importante, se ha hecho para algunas viandas en algunos hospitales europeos, insisto. La problemática es muy importante. Solamente el 11% de los pacientes internados en un estudio multicéntrico de hospitales termina su comida, el 11%. Teniendo en cuenta que el 50% de los pacientes llega desnutrido digamos, a la hospitalización, y teniendo en cuenta lo que se dice la mitad de la mitad. Yo acá tengo la mitad del hambre que tendría en mi casa. Entonces, bueno, con eso lo que se está haciendo es tratar de hacer una investigación con este tipo de tarjeta, donde va a marcar la tarjeta, digamos, se adhiere a la vianda, y después con un lector va a leer la información, y de esa manera podemos tener muchos beneficios respecto al control de las temperaturas, a qué temperatura estuvo esa comida en una determinada parte del proceso, por ejemplo. El exceso de existencias, esto también sirve para tener un inventario de los menús, nos va a avisar también respecto de la fecha de vencimiento. Entonces vamos a tener, a través de la inteligencia artificial y de tecnología 4.0, el historial de ese plato, el historial del menú. Bueno, y se mencionó también hoy el Internet de las cosas, ¿sí? Heladera Samsung es una marca argentina que está trabajando con Half Family, es una heladera, digamos, que está conectada con Internet, que tiene una pantalla. En esa pantalla cada integrante de la familia puede ir anotando la lista de compras. Bueno, hay que comprar tal cosa. Tiene cámaras en la parte interna, y desde mi celular yo puedo, antes de llegar a casa, vigilar, bueno, qué es lo que hay en la heladera, qué me falta, qué es lo que hay en la lista de compras que, digamos, se fue elaborando, porque una de las razones de la mayor magnitud de desperdicio alimentario a nivel del hogar es la mala planificación, es decir, no saber qué tengo en casa para ir a comprar alimentos. De hecho, hay algunos supermercados europeos que lo que hacen es, bueno, dígame qué tiene en su heladera, qué le ha sobrado, y se trabaja mucho lo que es cocina de reciclaje, cocina de sobra, trabajar, digamos, con lo que nos quedó. ¿Qué tiene en la heladera? Tengo huevo, tengo arroz cocido, tengo, bueno, tales ingredientes, y a través de una aplicación podemos tener una receta para ese tipo de alimentos. Y bueno, hay varias startups que están trabajando en desarrollo, digamos, de algunas iniciativas, como por ejemplo etiquetas inteligentes, que cambia el color de la etiqueta de acuerdo a la variación de la frescura del alimento. A medida que el alimento envejece, va cambiando el color y nos va dando una magnitud. De hecho, hace poco vi unos tuppers divinos, un recipiente, y que iba virando al color, Entonces era verde, amarillo, rojo. O sea, verde, estás en condiciones de comerlo, tenés tiempo. Amarillo, ojo, falta poco, se va a vencer. Y el rojo, no lo comas porque puedes llegar a tener inconvenientes. Entonces, bueno, eso me parece algo muy inteligente. Dale. Aplicaciones para adquirir excedentes de comida, frutas y verduras que no están dentro del calibre esperado, pero que todavía son útiles. Y bueno, y voy terminando con cuáles son las tendencias. Las tendencias que existen al respecto es la economía circular en el sector de salud, no puede haber residuos, hay muchas instituciones, hay líneas de hospitales más verdes, hospitales saludables, tanto en Europa como acá, por ejemplo, que están trabajando. Hay muchas limitaciones a la compra de emisiones de carbono, es decir, si yo no es lo mismo comprar un bife de carne que tiene 130 kilos de dióxido de carbono por bife, a comprar pan, banana, por ejemplo, que tienen un kilo de dióxido de carbono. Entonces hoy se está viendo ese tema.
Y ya termino, los pliegos de contratación con criterios de, digamos, de sustentabilidad. Entonces, que en el pliego de contratación ya se dice que cuando una empresa es contratada para brindar servicios de catering, por ejemplo, a un determinado comedor de una empresa, ya sabe que tiene que haber, por ejemplo, un porcentaje de alimentos que debe contratar a pequeños productores, bajar la cantidad de packaging o comprar los alimentos de empresas que tienen criterio de packaging sustentable. Y la última frase, bueno, hay una ley de disposición de alimentos con fines de donación, ¿sí? En algunos países ya se está implementando. España es el próximo que va a implementar una ley donde las empresas se tienen que comprometer a tener un plan de desperdicio de alimentos, donde va a haber auditoría y donde creo que, bueno, básicamente lo que quise compartir con ustedes es la magnitud de la problemática, la posibilidad que tenemos a través de soluciones pequeñas, como dije, un tamaño de un plato, una porción un poco más chica, y bueno, que estamos todos, digamos, involucrados en esta posibilidad. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias por esta oportunidad.